Nuevo programa de Napoleón Vilaboa, analista político por YouTube. Antes de comenzar el programa de hoy, quiero recordarles de que nos den un like y que además se suscriban a nuestro programa. Desgraciadamente, la democracia tiene sus partes débiles y una de ellas es que muchas veces los pueblos se equivocan. Eso está basado en una realidad que a veces no se piensa en ella, a veces se oculta y otras veces simplemente se desconoce. Por regla general, el 95% de los seres humanos, lo que más le interesa es su problema personal y familiar. El problema político para la gran mayoría de la humanidad en todos los países del mundo es un problema secundario. Por eso vemos los casos de las equivocaciones que han habido muchas veces en las elecciones. Por ejemplo, en el año 1999, el pueblo venezolano se equivocó y eligió presidente de Venezuela a un tipo que no se lo merecía. Y estoy hablando de Hugo Chávez Frías. Este ex golpista trató de darle un golpe de Estado al gobierno electo democráticamente de Carlos Andrés Pérez. Pues simplemente este hombre cayó preso y después pues las cosas de la politiquería pues lo pusieron en libertad. Pero en 1999 este señor, que contaba con el apoyo del aparato de inteligencia castrista, que ayudó con sus militantes, con sus agentes y con mucho dinero, fue electo presidente de Venezuela. Y desgraciadamente, este hombre, que era un comunista, un totalitario y aparte un idiota, simplemente pues implantó un régimen dictatorial en Venezuela que hoy todavía subsiste bajo el mando del señor Nicolás Maduro. También vimos cómo ha habido equivocaciones electorales de los pueblos de América Latina y en Cuba, nuestra querida, inolvidable Cuba, nuestra querida patria. El pueblo cubano, no en elecciones, pero el pueblo cubano cayó como un estado de éxtasis y simplemente había un problema en Cuba en el año 59, hubo un problema de histeria colectiva. Y podemos decir que más del 90 y pico % de la población cubana, tanto de hombres como mujeres, pues simplemente se hicieron de la noche a la mañana, se hicieron fidelistas. Y sabemos lo que ese sistema ha hecho en nuestro país, que ha desbaratado completamente la economía, igual que el sistema impuesto por el señor Hugo Chávez Frías en Venezuela, también desbarató la economía venezolana. En estos momentos, en las últimas elecciones que han habido en América Latina, en mi opinión personal, yo asumo la responsabilidad de eso, creo que ha habido equivocaciones. Hubo equivocaciones en las elecciones que hubieron en el Perú. Hubo equivocación en los resultados de las elecciones en Chile. Y creo que las últimas elecciones que se celebraron en Colombia, también el pueblo colombiano se equivocó. Quiere decir, de que el mito ese de los pueblos no se equivocan, sí, los pueblos sí se equivocan. Se equivocan
la mayoría de veces por desconocimiento. Otras veces son víctimas de la propaganda, de los engaños, de una serie de motivaciones. Aparte, recuerdes una cosa, que hay un dicho popular que tiene bastante cercanía con la realidad, que es que cada pueblo tiene el gobierno que se merece. Desgraciadamente es así, sistema democrático. Pero mira, aquí mismo en los Estados Unidos, la democracia más poderosa y más rica que ha conocido la humanidad. El pueblo americano 3 veces votó para la presidencia de este país por Franklin Delano Roosevelt, un señor fabiano, izquierdista, que admiraba a la tiranía sanguinaria y totalitaria de Stalin, que traicionó a Estados Unidos y al mundo occidental en Yalta. Pues 3 veces el pueblo americano eligió presidente a este señor, a Franklin Delano Roosevelt. Quiere decir que el pueblo americano en aquel momento se equivocó 3 veces. Claro, en aquella época los medios de comunicación social estaban 100% en manos del establishment, que siempre ha gobernado este país. Vemos que, claro, en ciertos países el sistema democrático representativo ha funcionado mejor, pero también se debe al nivel educacional de esos países, a las costumbres de esos países, como por ejemplo los países escandinavos. Los países escandinavos son los países que mejor funcionan en el mundo. Por ejemplo, Finlandia, Suecia, Noruega, Dinamarca. Estos países funcionan magníficamente. Hay una serie de mitos en el mundo sobre las constituciones, por ejemplo. Señores, las constituciones no gobiernan a los países. A los países los guían la tradición y las costumbres de ese país. Cuando un gobernante va a hacer una ley o va a hacer cualquier tipo de movimiento en su gobierno, no está pensando en la Constitución, está pensando en la costumbre y la tradición de su país, que es lo que le puede dar popularidad o impopularidad. En América Latina existe la tontería de que cada vez que hay un movimiento, un golpe de Estado, una revolución, cualquier tipo de cosa, cambiar la Constitución. Señores, simplemente los países no funcionan de esa manera. Lo que cambia el destino de un país no es que le cambien la Constitución. Lo que le cambia el destino de un país para mejorarlo o empeorarlo es las costumbres, buenas o malas, de ese país. Es la tradición buena o mala de ese país. No podemos, por ejemplo, nosotros coger de ejemplo y comparar el caso, por ejemplo, de un país como Suecia con Rusia. En Suecia hay la tradición simplemente de honestidad administrativa, de democracia, de respeto a las libertades individuales y colectivas y demás. En Rusia no existe esa tradición. Los rusos primero, los pobres, estuvieron bajo el mando de los mongoles. Después de eso, pues han sido diferentes pueblos que los han gobernado a ellos, como por ejemplo los Romanov, que estuvieron durante 300 años gobernando a Rusia. Al fin y al cabo, era una casa reinante de origen alemán. En Rusia nunca vi, y después vinieron los comunistas, que fue una cosa espantosa, que mató millones y millones de gente allí, hasta de hambre en Rusia, ¿no? Quiere decir de que no hay tradición y no hay costumbre en Rusia para que sea un país democrático. Por eso, por ejemplo, tiene el caso de Putin en estos momentos. Putin, que ha mandado a matar hasta adversarios políticos, aún en el extranjero. Pero señores, al fin y al cabo esa es una costumbre muy rusa. Los zares gobernaban como tiranos
y después los comunistas también gobernaron como tiranos. En el caso de China, por ejemplo, China nunca ha conocido lo que es la libertad y la democracia. Durante muchos años, China siempre estuvo bajo el mando de extranjeros. La última dinastía china era una dinastía, no era china, eran manchúes. Después de eso vino la famosa guerra civil allí entre la gente de Chiang Kai-shek, los nacionalistas, y la gente de Mao Zedong y demás. Quiere decir que tampoco en China nunca ha habido una tradición y una costumbre democrática. Entonces, en estos momentos, en China existe una dictadura totalitaria comunista, pero inteligentemente los chinos son muy buenos para el problema mercantil y el problema económico. Los chinos simplemente se dieron cuenta que el sistema comunista económicamente no funciona. Y entonces mantienen su dictadura totalitaria, mantienen todavía allí la momia de Mao Zedong, pero adoptaron el sistema capitalista que había engrandecido a los países de Occidente, como el caso de los Estados Unidos y demás. En esto tuvieron la cooperación del establishment de los Estados Unidos, que buscando mano de obra barata, pues simplemente se empezaron a llevar las fábricas aquí de los Estados Unidos hacia China. Y tenemos en el caso, por ejemplo, los Estados Unidos, sí, los Estados Unidos es un país que mantiene el sistema democrático, representativo y demás, porque es una costumbre de los países que colonizaron a este país. Cuando tú traes, por ejemplo, inmigrantes de otro país, y todos en el mundo, en América, todos somos inmigrantes, unos vinieron de Europa, otros de Asia, otros de África, además, pero todo el mundo aquí es inmigrante, ¿eh? Pero depende de qué país de fuera del continente vienen esas inmigraciones. Si usted trae un inmigrante que venga de Suecia, va a funcionar diferentemente que si trae un inmigrante que viene de un país en que no hayan conocido nunca la cultura, ni la civilización, ni la libertad, ni la democracia. Tan fácil como eso. Porque recuérdense una cosa, los seres humanos somos diferentes. No hay dos hombres iguales, no hay dos países iguales, todos somos diferentes. Y entonces, ¿cuál es el problema? Que simplemente depende del lugar que uno procede, cuál es la costumbre y cuál es la tradición de esos lugares. Vemos el caso de nuestra queridísima Cuba, nuestra inolvidable Cuba, por ejemplo. Cuba es un país que desgraciadamente, como todos los países de Iberoamérica, no tenemos una tradición y unas costumbres de tipo democrática. No las tenemos. En Cuba, por ejemplo, existen los mitos de las constituciones famosas. Bueno, la Constitución de 1940, ¡oh, qué maravilla! Muchos cubanos, después de 1940, creyeron que todos los problemas de Cuba estaban resueltos porque teníamos una constitución muy bien escrita, que es la Constitución del 40, que entre paréntesis, es una constitución del tipo socialdemócrata, del tipo socialista. No es una constitución que apoyaba el sistema capitalista, sino era simplemente recogía las ideas de su época, que eran ideas que siempre estaban en aquel momento a la izquierda. Pues bien, esa constitución que fue aprobada en 1940, en 1952, quiere decir 12 años después, Fulgencio Batista simplemente la eliminó, cogió, la tiró en un zafacón, como dicen los puertorriqueños, ¿no? Y simplemente Fidel Castro entonces levantó la consigna de luchar por la restitución de la Constitución del 40. Pero entonces, cuando llegó al poder, simplemente cogió el latón en el que estaba la Constitución del 40 que había depositado Fulgencio Batista y simplemente votó la Constitución del 40 con todo lo que tenía. Quiere decir que nunca ha funcionado la Constitución en el sistema cubano. Desgraciadamente, el 1 de junio pasado se cumplieron en ese momento se cumplieron 48,
70 años de que en Cuba no habían elecciones presidenciales para elegir al presidente de la República de Cuba. Recuerdo una cosa, que el último presidente de Cuba, elegido libre y democráticamente, fue el doctor Carlos Prioso Carrá, el 1 de junio de 1948. En el 52 habían previsto unas elecciones que se iban a hacer y simplemente vino el golpetazo de Fulgencio Batista. Después eso vino la cosa de Fidel Castro y hasta ahora ya se han cumplido, señores, 70 años de que Cuba no tiene, desgraciadamente, un presidente elegido por el pueblo cubano. Existe una cosa, desgraciadamente, esto es peor que la tradición, que la costumbre, que todo, que es la dictadura del reloj, la dictadura del tiempo. No nos queda más que agradecerle su sintonía y recomendarles que sigan oyendo nuestro programa Napoleón Vilaboa, analista político, por YouTube, que se lo recomienden a sus familiares, a sus amistades, a sus vecinos y a sus conocidos. Nos vemos en el próximo programa y les deseo a todos que tengan la bendición de Dios. Amén y amén.